Hola Karen, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Laura Velázquez y junto a mi compañera Jen Vidal Carrillo estaremos haciendo una pequeña entrevista sobre el maltrato infantil, pues que se ha venido presentando en Colombia y principalmente en su institución. Claro que sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mm. Vale. Bueno, Karen, yo me imagino, pues teniendo obviamente en cuenta que tienes un poquito de conocimiento de lo que es respecto al maltrato infantil, ¿sí? Y los problemas psicológicos que pueden afectar en en este aspecto a los infantes. Claro que sí, Luis, entonces en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Vale. Pues mira, pues nos podrías decir, va empezando, obviamente tu nombre completo, tu nivel educativo, en el que trabajas, con qué clase de niños has trabajado durante tu etapa profesional. Claro Y que sí. Bueno, mi nombre es Karen Arteaga, tengo 40 años, tengo 10 años más o menos en el campo educativo. Soy profesora de ciencias sociales y español, trabajo sobre todo en áreas rurales. Enseño tanto a pequeños de primaria como secundaria, entonces también enseñamos a adultos, digamos que tengo bastante experiencia en tanto infantes, adolescentes y adultos mayores. vale. Ok, Karen, qué bueno saber eso. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Entonces, ¿ha notado en algún momento algún cambio de sus estudiantes? Sí, digamos, tanto en niños, como les decía, en adolescentes, inclusive en adultos, pues sí, uno como docente empieza a detectar cambios en cuanto al comportamiento. Entonces, cuando son muy pequeñitos, digamos, sobre todo en las escuelas rurales, a veces los profesores somos tanto de primarias, primero, segundo, tercero, digamos que siempre somos los mismos profesores. Entonces, cuando a medida que uno nos empieza a conocer, empieza a detectar ciertos cambios, a veces se empiezan a aislar, se vuelven agresivos o retraídos, digamos, pero sí empezamos a notar cambios a medida que transcurre. Ok. Vale, Karen. ¿Considera algunos signos de alarma, perdón, cuáles son los signos de alarma que usted considera más evidentes o relevantes para sospechar un posible caso de maltrato infantil? Bueno, digamos que el recurrente es cuando empiezan a ser un poco agresivos, cuando son niños calmados o digamos que son un poco rebeldes, empiezan a pelear con sus compañeros, digamos que esa es como la principal alerta de que nosotros como tenemos ahí como en cuenta. La otro signo de alarma es como, pues es muy raro, pero cuando se empiezan a aislar, se vuelven muy retraídos, empiezan a bajar el tema de notas, el rendimiento académico, entonces digamos que es una otra alarma. Pero sobre todo es cuando empiezan a ser un poquito agresivos, entonces sentimos que ellos como que en la escuela tratan de liberar toda esa energía, pues, o que están, no sé, a veces tienen en el entorno familiar. Ok. Ujú. Teniendo en cuenta las problemáticas presentadas en la institución, ¿ha observado alguna señal física de los estudiantes como moretones, quemaduras, caminar o sentarse? Pues es muy complejo en cuanto a las físicas porque pues digamos que nosotros siempre tratamos de, a pesar de que somos docentes y estamos muy relacionados con los alumnos, no tratamos de tener mucho contacto físico a no ser que sean muy evidentes. Entonces, si tienen moretones o golpes, no, pues es muy complejo notarlo ya cuando son ya muy de gravedad, o sea que ya el niño empiece a, digamos, a tener como a llorar o algo así, empezamos a preguntar, pero que sean muy evidentes, pues no lo hemos notado. Vale. Y en debido caso de que llegue a ser así, en ese tipo de sospechas, ¿qué pasos suelen seguir o a quién suelen informar? Cuando vemos cambios en la conducta de los alumnos, digamos que tenemos como pues un protocolo de atención, en este caso pues informamos a la rectoría, ellos se encargan de hacer el seguimiento, a buscar el profesional, dependiendo pues en donde nos encontremos, porque bien saben que es muy diferente
la atención en la ciudad, en la atención en los pueblos, que es un poco más complejo, pero siempre es con la rectoría. Si ya es un caso muy, muy complicado, pues se llama al bienestar familiar y con ellos hacen la intervención con los padres de familia. Las entidades competentes, ¿sí? Correcto. Bueno, entonces como nos mencionaba anteriormente, cuando se les presenta un caso, ustedes avisan a la rectoría. ¿Ellos han tenido en cuenta eso y han aplicado alguna capacitación sobre los temas de abordaje del maltrato infantil? No, digamos que en cuanto a eso son muy escasos, entonces, pues cuando son veredas, pueblos y el tema de capacitación es muy complejo, a veces como el ministerio nos trata de capacitar en cuanto al tema psicológico, al bienestar mental y bueno, pues digamos que sí es un poquito deficiente, entonces lo que hace rectoría es como buscar una capacitación, pero sí es importante como tener a alguien, como en este caso ustedes, que sean psicólogas profesionales que puedan detectar un poco más, que a veces como docentes, pues también pues, pasamos porque pues nos dedicamos a enseñar, a estar pendiente de ciertas cosas y pues no prestamos mucha más atención a las conductas, porque tampoco pues no nos infiere tanto, entonces sí, ¿Considera que no ha sido suficiente las capacitaciones que han tenido? no son suficientes. Vale. ¿Qué apoyo consideraría necesario para la intervención a estos tipos de casos? Creería que es bueno también el profesional, pero que nos capaciten a nosotros como docentes en cómo poder actuar con, serían esos protocolos, digamos, porque sabemos lo superficial y pues informamos de rectoría, bienestar, pero sí es importante como nosotros, como estamos todo el tiempo con los alumnos, que podamos recibir como una formación ya, digamos, un poquito más seria, por así decirlo, no solamente una simple capacitación, sino como una formación obligatoria para poder prestar una atención y, pues, como decía, en lugares que son muy remotos, pues, para poder actuar y no esperar que a una entidad de control, pues, se acerque y los trate, sino que nosotros poder y tratarlos o guiar, sobre todo también a los padres, porque tenemos bastante relación con ellos. Y a medida que pasa el tiempo, pues aprendemos a conocer cómo es el entorno del estudiante, cómo es el padre, y pues digamos que sí le podemos ayudar mucho más al profesional. Karen considera que en muchos aspectos los profesores se dan de cuenta del maltrato que sufren los niños antes que algunos familiares. Pues no tanto que los familiares, porque sobre todo cuando llegan al colegio es donde como que se desahogan y uno empieza a conocerlo, por lo mismo, porque pasan tanto tiempo con nosotros, se vuelve como parte de la familia, de nuestros hijos, y aprendemos a conocerlo. Entonces, digamos que hay como alumnos que sí hablan, que pues que nos comenta que pues son el papá los agrede o la mamá o están solos o hay otros niños que son muy solos, entonces que están todo el tiempo. Exacto, pero, o sea, considera que en muchos aspectos los docentes son los que se dan de cuenta rápido o sí, rápido que algunos familiares, porque pues algunos familiares también lo notan y lo dan a conocer, pero pues como Mm, por lo mismo, como comparten más tiempo en el colegio también, mitad casa, mitad colegio, ¿sí? Por el tiempo. Considera entonces que los docentes se dan muchas veces de cuenta a temprano sobre el maltrato que sufren los niños. sí, claro, y sobre todo pues cuando hay reuniones de seguimiento, pues vemos que uno tiene el acercamiento con los padres y ya uno aprende a conocerlos. ¿Qué tan importante le dan tanta importancia a ir a una reunión o está pendiente de las calificaciones y preguntan todas esas cositas? Uno aprende a detectar cómo es el entorno familiar del estudiante y ya va relacionando, entonces uno ya dando como esos temas de alerta a la persona, al rector. Vale. Bueno, como sabemos, en Colombia y en el ámbito educativo, o sea, siempre hay como una alta demanda, ¿sí? O sea, de que se presentan muchos estos casos. ¿Usted considera que son adecuados los protocolos que se prestan, o sea, para la intervención en estos casos? No, creo que son muy superficiales. Igual cuando un niño da como la alerta, nosotros pues intentamos ayudarlo, por lo que ya no somos personas competentes en tratar o diagnosticar o hacer. Entonces informamos y pues a veces ocasiones que llegan como la información hasta ahí, lo toman como rebeldía del niño, del adolescente. Digamos que no se le toma la seriedad que hay que tomarla. Entonces sí es importante como reforzar esa la importancia de poder como
estar atento a esos cambios de conducta, pero sí, o sea, y en cuanto a la atención, pues es mucho más precario. Y lo que les mencionaba desde el comienzo, o sea, cuando son lugares muy lejanos, a diferencia, inclusive si uno mira deficiencias en la ciudad de cómo es la atención, pues imagínense en pueblos y veredas que pues es casi prácticamente nula el tema de protocolos de atención. Vale. ¿Cree que los programas de prevención que se puedan dar o brindar en las instituciones educativas ayudan a prevenir este tipo de maltratos o a detectar algún problema psicológico en los infantes? Sí, es importante como las medidas preventivas, de que los padres conozcan, que los profesores, que los alumnos, para que puedan denunciar cuando están sufriendo, pero también es importante como el seguimiento, porque una simple capacitación o una simple charla, pues queda ahí superficial y es importante como hacer como que el seguimiento constante o estar reforzando la información para que la persona ya en su cabecita pues se vaya mirándolo, como reforzándolo para que lo pueda realizar. Porque si no, es una simple charla, una simple capacitación, pues los padres como los Mm. alumnos al día siguiente se olvidan y ya pasa. Entonces, O bueno, también a los niños, cuándo saber detectar cuándo es un maltrato infantil, ¿no? También ujú, para ellos. un abuso que es normal, que no es tan normal, o sea, que todo lo puedan, porque sí, a veces niños que pues tienen mucha violencia en la casa y digamos, Y que su parece para entorno ellos es normal. es una normalidad para ellos, pero pues cuando ya va, a Pues, medida que va pasando el tiempo y van creciendo, ya se van dando cuenta que esto no es normal, a veces cuando sufren temas de acoso, o violaciones en su hogar o maltrato por familiares, entonces ellos piensan que es su normalidad, pero pues no es tan, Sí, no es claro, tan por lo que todo normal, empieza desde la casa, entonces para ellos ya es normal, prácticamente. normal. Ujú. Ujú. Bueno, Karen, ya para finalizar, queremos que nos comparta o qué mensaje le daría a los docentes, padres y alumnos que están pasando por estas situaciones. Creería que es importante hablar con nosotros como docentes, pues acercarnos más al estudiante, al niño, comentarles qué es lo que decíamos, maltrato, acoso, o sea, ser más cercanos a ellos y pues decirles que es importante, no importa la situación en la que esté, pues que hablen con sus familiares, con la persona que más relación tenga, pero que no se queden callados, es más que todo. que Y denuncien. pedir ayuda, importante que sobre todo pedir ayuda en cualquier situación. Vale, Karen. Pues nada, Karen, muchísimas gracias por su tiempo brindado, por ese mensaje que le da a los padres y también a los docentes, que también es importante teniendo en cuenta que ellos son los que también en cierta medida se dan de cuenta en muchos aspectos a temprano momento. Y pues nada, cualquier cosita, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sí, ustedes. tendremos en cuenta todas las observaciones brindadas, pues para poder darles un apoyo más profundo, ya pues que en su institución no pues presentan tantas ayudas. Claro que sí, Vale. muchas gracias. Igual, si les puedo ayudar en algo más adelante, con mucho gusto, que estaré muy pendiente. Y a ustedes por esta entrevista y darme la oportunidad de darles a conocer como mi punto de vista y sobre todo en cuanto a la experiencia que tengo. Vale, Karen. Vale, Muchas muchas gracias. gracias.